Hola, mis queridos oyentes, bienvenidos al podcast Sé el arquitecto de tu vida. Les habla el constructor, construyendo un excelente día para ti y para todos. Es un gusto enorme que me pueda acompañar este día para tratar un tema muy importante, un tema que casi siempre permanece en la sombra y que muchas veces es tratado hasta como un tema tabú. Pero realmente pienso que es una actitud bastante egoísta darle la espalda a esta situación y sobre todo a las personas que lo padecen. ¿Y de qué estamos hablando? Pues de la ansiedad. Y justamente el tema que les traemos hoy es cómo convivir con la ansiedad. Vamos a tratar preguntas que pueden surgir referente a este tema, vamos a tratar soluciones y sobre todo, como ya hemos dicho, cómo ayudar a las personas que están pasando por esto. Para hablar de este tema me acompañan ni más ni menos que mi queridísimo y gran colega, el diseñador. Quizás algunos de ustedes no lo conozcan, pienso que la mayoría, pero les puedo decir que es un tipo fuera de este mundo, es una persona fenomenal y realmente a veces pienso que es hasta inmortal. Bueno, para empezar vamos a preguntarle a él, ¿qué es la ansiedad? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por esa presentación que hiciste acerca de mí. Contestando la pregunta que tú acabas de hacer, pues la ansiedad es, en pocas palabras, puede ser nuestra amiga o nuestra enemiga. Me explico. La ansiedad puede ser nuestra amiga cuando nos enfrentamos a una situación de peligro en la que estamos realmente que nuestra vida está en peligro. Ahí nuestro cuerpo nos hace sentir esa sensación de ansiedad. En cambio, puede ser nuestro enemigo si nosotros, de una forma inconsciente o consciente, creamos en nuestra mente una situación de peligro que realmente no está pasando. Y eso es la ansiedad, o como se conoce, el trastorno de ansiedad general. Pero según lo que me has explicado, hay una diferencia entre el trastorno de ansiedad generalizada y una simple ansiedad, ¿o me equivoco? Sí, por supuesto, existe hay una gran diferencia, porque sentir ansiedad de modo ocasional, pues la propia palabra lo dice, no es ocasional, es de vez en cuando. No, no siempre las 24/7 estás en peligro. En cambio, el trastorno de ansiedad general es una enfermedad que la persona se tiene preocupaciones excesivas y hasta persistentes, es decir, que perduran. Hasta incluso podemos llegar más lejos. No sé si tú conoces eso, pero la depresión, se conoce la depresión que tiene largos periodos la persona depresiva, pues lo mismo pasa con el trastorno de ansiedad. La persona puede durar bastante tiempo teniendo esta sensación de preocupación excesiva, que hasta puede llevarse a ataques de pánico. Vale, yo soy experto ni en psicología, tampoco tengo estudios en medicina, pero sí he estudiado un poco el tema porque me interesa. Y esto que me estás diciendo o que me estás contando tiene bastante parecido con lo que los doctores llaman cuando el cortisol se sube, ¿no? Porque normalmente cuando el cuerpo está estresado, que el cuerpo tiene la sensación de que está frente a un peligro, pues la primera reacción que hace es lanzar cortisol. Esto pues lo que hace es que genera estrés, el estrés genera cortisol y es así un ciclo que no termina. Entonces, pareciera que la ansiedad y el estrés y el cortisol están relacionados. O sea, como que ninguno de los tres puede existir sin el otro. Al igual que tú, yo no soy un médico, pero sí me llama mucho la atención el campo de la psicología. Y agregando lo que tú estabas diciendo, puedo agregar que la ansiedad perjudica muchísimo a las personas en sus actividades diarias. Son difíciles de controlar, son desproporcionadas en comparación con el peligro real que puede existir y pueden durar un largo tiempo, como te decía. También, y esa es una información muy importante, que las personas que tienen estos trastornos o a personas que conozcan que tienen este problema, es interesante que sepan esto. Hay personas
que evitan ciertos lugares o situaciones. Por ejemplo, la ansiedad no solo son preocupaciones, también hablamos de miedos. Muchos de nuestros oyentes y muchos de la humanidad conocemos lo que es la claustrofobia. Es el miedo a estar encerrados. A causa de su ansiedad, muchas personas evitan, por ejemplo, subir ascensores, pasar por túneles, cuando están en el carro y tienen que pasar por un túnel, están sumamente angustiados, preocupados, sienten que se les va el oxígeno, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso tal vez podemos decir que es el 5 o el 10% de lo que una persona en ansiedad puede pasar. También tienen la tensión muscular muy fuerte, palpitaciones, dificultad para respirar. Y hay otra información que te puedo agregar, y es el hecho de la sensación de mente vacía. No sé si conoces eso. A profundidad no, pero sí conozco ciertos casos o ciertos estados de ánimo que pueden llegar a producir esto. Del que más conozco es pues, justamente las personas que están en depresión. Y sí también sé que la ansiedad puede producir la mente vacía. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que produce una mente vacía? Porque la persona es incapaz de poderse concentrar en otras actividades normales como ir de compras, ir por los niños al colegio, comer, dormir, bañarse, salir, una simple caminata. O sea, no tiene la suficiente fuerza mental para poderse concentrar. Entonces, al final, en una mente vacía, si no tiene la capacidad cognitiva para poder tener una vida normal. Exactamente, tú acabas de decir lo que es. Solo para hacer una pequeña aclaración, cuando decimos mente vacía nos referimos a dificultad para concentrarnos. No estamos hablando del estado nirvana, que eso muchas personas cuando hablamos de esa expresión, pues se va eso, piensan en eso. Me gustaría tanto compartir contigo, constructor, como con todos los oyentes, algunos casos de lo que puedes pasar si no sabemos controlar la ansiedad. Tenemos dos casos distintos. Por ejemplo, está la Gran Depresión de los años 30 en Estados Unidos. No vamos a entrar en detalle de lo que significó esta Gran Depresión, pero sí podemos decir que la incertidumbre generalizada a causa de la pérdida del empleo, el colapso económico, pues generó altos niveles de ansiedad y estrés en la población. Las personas se inquietaban constantemente por sobrevivir, por su futuro, por cómo mantener a sus familias. La combinación de estas tres cosas, la inseguridad, la ansiedad y los pensamientos negativos, pues tuvo un gran impacto en la salud mental de estas personas en este periodo. Y muchas sufrieron de agotamiento emocional, falta de motivación y dificultad para concentrarse, lo que podríamos asociar con una sensación de mente vacía o falta de claridad mental. Ahora bien, ¿qué lección podemos sacar de esto? No, justamente esto es lo que te iba a decir. Que si nos podrías, en tus palabras, dar una lección o cuál es la enseñanza que nos deja el hecho de no saber manejar una situación como la depresión que tuvimos en la década de 1930, específicamente en Estados Unidos. O sea, ¿cuál es la enseñanza que nos deja esto? Si no lo sabemos manejar, ¿cómo se basa la cosa? Bueno, la lección es simple, ¿no? Que cuando los aspectos combinados, como lo dije, la inseguridad, la ansiedad, la mente vacía, pensamiento negativo, influyen mutuamente en tiempos de crisis y adversidad. Podríamos comparar, es un ejemplo un poco extraño el que voy a dar, pero para que las personas me entiendan, la ansiedad se alimenta como el hongo se alimenta del azúcar. El hongo necesita de azúcar, entonces la ansiedad necesita de estrés, necesita de momentos fuertes o digamos adrenalina para explotar al 100% o que salga al 100% esta sensación de ansiedad. Ahora bien, como lo hemos visto, no solo puede afectar a una persona, ha afectado a una población. Estamos hablando de Estados Unidos, una de las grandes potencias tanto económicas como militares y etcétera, etcétera, que conocemos de Estados Unidos.
Si una nación tan grande y tan potente como Estados Unidos, su población sufrió esto, ahora imagínate lo que pasa a nivel mundial muchas personas. Entonces, es de tener mucho cuidado con este tema. Claro, claro. Eh, Hasta el momento hemos hablado, vamos a decir, la parte negativa, no la parte negra. Pero también si estamos este día acá, es para hablar de lo que se puede hacer y también, así como hemos dado este ejemplo de la década de 1930, vamos a abordar un ejemplo de una persona que, por cierto, es un gran emprendedor. En mi opinión, es uno de los grandes emprendedores de nuestra era contemporánea. Y estamos hablando ni más ni menos que de Steve Jobs, el fundador de Apple. ¿Por qué lo tomamos como referencia? ¿Por qué decimos que esta persona supo manejar la ansiedad? Bueno, sabemos y entendemos que parte de la ansiedad se genera cuando una persona no puede satisfacer ya sea un deseo o una necesidad. Y en el caso de un emprendedor, uno de sus más grandes deseos pues es tener éxito en los negocios. Y en 1976, cuando Apple fue fundada, pues realmente la gente no estaba interesada en lo que la empresa ofrecía. Era como si a una persona que está en el Polo Norte le ofrecieran cubitos de hielo o aire acondicionado. Realmente creo que la comparación es bastante fuerte, pero la gente, el problema que tenía era la inseguridad y nuevamente precariedad económica. Entonces, lo último de lo que quería saber era de computadoras, pero ¿cómo fue que aún así logró penetrar el mercado? Bueno, fue porque se concentró en su enfoque, era en la usabilidad y en el diseño. O sea, prácticamente en otras palabras, eran cosas que para esa época eran innovadoras. También se concentró mucho en la experiencia de usuario, ¿no? O sea, que cuando la persona escuchara la marca, sintiera emociones, sensaciones. No vamos a dar acá una cátedra de marketing, pero realmente lo que queremos decir es que él pensó, ¿cómo me puedo diferenciar? Y ante esa situación estresante y de ansiedad, él la pudo superar. Tampoco, así como al igual, no vamos a dar una reseña histórica de la década de la depresión de 1930, tampoco vamos a dar acá una biografía de la empresa ni del personaje, pero sabemos que su liderazgo y su visión lo llevaron a enfrentar momentos de estrés, como inclusive cuando tuvo que ser despedido de su propia empresa. ¿Ustedes se imaginan fundar una empresa y ser despedido de su propia empresa? Es increíble, ¿no? Tuvo que haber sido una situación muy deprimente, muy estresante y muy ansiosa. Pero regresó en 1997 y nuevamente volvió a poner a la empresa ahí adelante. Ya conocemos la historia del iPod, del iPhone, del iPad, del MacBook. Bueno, productos que prácticamente han revolucionado la vida de todas las personas. Entonces, resumiendo, él tuvo la capacidad de innovar, de adaptarse a las condiciones y encontrar oportunidades, incluso en momentos de incertidumbre. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con la ansiedad? La ansiedad, desde mi humilde punto de vista, está muy relacionado con la actitud. Entonces, lo que hace la diferencia de una persona que va a tener éxito de una persona que no lo tiene es la actitud. Y eso para mí es lo más importante que tenemos al ver la biografía de Steve Jobs, fue su actitud. ¿Qué piensas tú, diseñador, de todo lo que acabamos de decir? Por supuesto, eso es lo más importante que debe tener una persona, es la actitud. Eh, Solo agregar lo que tú dijiste, hay algo que me gustó que tú lo dijiste, solo era un poco no enfatizar que si se maneja bien la ansiedad y los pensamientos y uno se adapta a las circunstancias, se puede salir adelante. Yo creo que esa es la clave en realidad del éxito de este hombre, porque él se supo adaptar a las circunstancias, él supo adaptarse a las circunstancias, a los problemas que se podía encontrar, a lo que él podía
enfrentarse. Y al final, pues, él logró tener éxito. No podemos evitar tener problemas. Eso es imposible. Lo que sí es posible y lo que está en nuestras manos es la actitud con la que afrontamos los problemas. Y esa es la clave y eso es lo que, si hay algún consejo que podría darles, sería ese, ¿no? De prestar mucha atención a la actitud con la que se afrontan los problemas y no concentrarse en el problema. Pero en el transcurso de los episodios que vamos a ir hablando, vamos a ir hablando más de este tema que es algo muy importante. ¿Sabes de qué me estaba recordando en este momento, diseñador? Una vez teníamos una conversación, porque yo sé que a ti te encantan los deportes, y este tema de la ansiedad, pues es algo que nosotros no solamente hablamos en el podcast, sino que también lo hablamos entre nosotros, o bueno, que es un tema que nos gusta. Y yo recuerdo que tú me estabas hablando de la historia de Michael Jordan, y no sé si te gustaría compartir con nuestros oyentes parte de lo que me dijiste, tal vez de una forma un poco rápida y resumida, porque el tiempo se nos está acabando, porque me parece muy interesante. Sí, bueno, lo que puedo compartir es que este hombre, igual que Steve Jobs, se tuvo que reinventar y adaptarse a las circunstancias. Él tuvo que, si mucho conocemos a Michael Jordan, su regreso en los en 1993 fue un gran exitazo. Después de haber ganado 3 campeonatos en la NBA consecutivos con los Chicago Bulls, él anunció su retirada al baloncesto profesional. Su partida dejó a los fanáticos e incluso al mismo equipo, a los Bulls, dejó pues mucha incertidumbre en el futuro. Sabemos lo que pasó después, en marzo de 1995, después de una breve inclusión en el béisbol profesional, Michael decidió anunciar su regreso a la NBA. Su regreso pues generó una gran expectativa, entusiasmo del público. La NBA volvió a recuperar a la gente que había perdido porque se había ido Michael Jordan. Y para recordar algo muy importante, el gran exitazo que tuvo este hombre. En la temporada 95-96 fue excepcional porque su equipo destacó en la actuación y logró un récord de 72 victorias y solo tuvo 10 derrotas en la temporada regular. Un récord impresionante. También que se mantuvo durante mucho tiempo. Además, hay que agregar que él promediaba más de 30 puntos por partido y liderando a los Bulls a su 4º campeonato de la NBA. Yo no soy un niño, no voy a decir mi edad, pero sí puedo decirles que viví esa época y realmente no soy fanático del básquetbol, pero Michael Jordan y Shaquille O'Neal fueron las únicas 2 personas que me han hecho ver un partido completo. Así es que cuando Michael Jordan regresó y bueno, todo lo que se ha dicho fue un momento increíble y también todo lo que se ha mencionado, cómo tuvo la suficiente humildad y la capacidad para saber que se había equivocado y retomar el camino, realmente fue algo que a mí en lo personal me marcó y creo que es una lección de vida para todos. Así que gracias por compartir esto, diseñador. ¿Y qué te parece si damos un adelanto de lo que vamos a hablar mañana? Por supuesto, será un placer. Mañana pues seguiremos hablando más del tema. Vamos a hablar de libros que pueden interesar bastante a los oyentes. Y por supuesto hablaremos también de qué decir. Hay una pregunta muy interesante, que esto puede ser bastante chocante, pero muy importante. ¿Quiere decir que soy un marginado social o un enfermo mental? Veremos por qué hacemos esta pregunta. Y después veremos la pregunta más importante, cómo superar o convivir con la ansiedad. Esto y más lo veremos en el siguiente episodio. Bueno, pues muchas gracias. Como ustedes escucharon, esa pregunta es muy interesante, si soy un marginado o si soy una persona que tiene un problema mental, en el caso, si tengo ansiedad. Vamos a responder y por supuesto que la respuesta lo va a sorprender. Entonces, nada más que decir, amigos, ha sido un gustazo estar con ustedes. Esperamos que la información que les hemos traído, ya sea de nuestra experiencia personal o de biografías de otros personajes, les haya sido útil, porque ese es nuestro objetivo, que sea útil.
Sin más que decir, desde el podcast Ser Arquitecto de tu Vida, les mandamos un abrazo. Hasta mañana.